Ok, vamos a comenzar entonces porque ya vamos un poquito retrasados y hay muchos temas por ver. Vamos a repasar rápidamente un poquito sobre lo que vimos la clase pasada de lo que empezamos con física. Vimos 4 diferentes tipos de funciones. La primera que vimos es función lineal. Función, cuando nosotros tenemos una función, se le va a escribir esta notación, f de x. F de x significa función de x o también puede significar y. Entonces, cuando yo tengo una función lineal, siempre voy a tener únicamente una x. Esta x no debe estar elevada a ningún exponente. Puede tener un término independiente, pero eso no importa, sigue siendo una función lineal, mientras solamente tenga una x, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una función lineal, 2x menos 1 o x más 2, 3x menos 5, siempre y cuando tenga nada más una x, esta va a ser una función lineal. Esta función lineal va a tener la siguiente característica. Va a ser el hecho de que se va a dibujar una gráfica que siempre va a ser una línea recta en diagonal. Esa es la función lineal. Luego la función constante, esta siempre va a dibujar una línea horizontal. Estas funciones representan cuando no hay un cambio, cuando algo se mantiene, como lo dice su nombre, cuando algo se mantiene constante, es decir, que no está cambiando. Por ejemplo, si yo tuviera una persona sentada bajo un árbol y yo quisiera medir la velocidad de esa persona, pues como está sentada, pues su velocidad va a ser cero. Entonces, si yo empiezo a medir en el tiempo y yo me doy cuenta de que esto no está cambiando, se va a dibujar una línea donde va a marcar que su velocidad es cero. Esa es una función constante, algo que no cambia, algo que se mantiene igual o que se mantiene constante. Y la función, pues siempre vamos a tener función de x es igual a y siempre va a ser alguna cantidad. Si esto no tiene ninguna variable, es decir, no tiene ninguna x, esta es una función constante. Tenemos después la función cuadrática, que también ya la habíamos comentado. La función cuadrática f de x siempre va a estar acompañada por una x, pero ahora va a estar elevado al cuadrado. Estos términos pueden estar o pueden no estar, ¿de acuerdo? bx más c puede no encontrarse o puede sí encontrarse. Por ejemplo, aquí ya tengo varias que me pueden dibujar. 3x cuadrada más 5x menos 8. Menos 2x cuadrada menos 7x. El punto aquí es que para que la función sea constante, yo debo tener una x cuadrada, perdón, para que la función sea cuadrática, debo tener una x elevada al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Menos 2x al cuadrado, 3x cuadrado, x cuadrado, menos x cuadrado. Entonces, todas estas van a ser funciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos con la última de las que vamos a ver. La función exponencial. Esta dice función exponencial de base 2. Esta puede ser de base 2 o puede ser de cualquier base. Una función exponencial es cuando está elevada a la x, pero a una potencia. O sea, esta va a estar como un exponente. Por eso lo dice su nombre, una función exponencial. Gráficamente se representa de esta manera. Una función exponencial va a tener un crecimiento brusco, un crecimiento acelerado, algo que empieza de una cantidad muy pequeña y posteriormente empieza a crecer, a crecer, a crecer súbitamente, ¿sí? Entonces mencionamos un ejemplo la clase pasada sobre cómo puede ser el caso de las bacterias, que una bacteria se duplica y se duplica y se duplica y vamos a tener nosotros la función exponencial. Entonces es un poquito sobre funciones. Vamos a entrar a la parte de mecánica, que es ahora sí física 100%. Ok, la mecánica, a diferencia de los coches, vamos a entenderla como es la parte de la física que estudia movimiento. Sí, el movimiento de los cuerpos. Y esto se va a dividir en varias partes. Vamos a tener la cinemática, describe el movimiento. En esta parte, en la cinemática, nosotros describimos, por ejemplo, velocidades, aceleración, pero no buscamos las causas, ¿de acuerdo? O sea, únicamente es pues sí, el auto se mueve a tal velocidad. No me interesa qué lo mueve, no me interesa cómo se mueve. Lo único que me interesa es entender su movimiento, describir su movimiento o predecir su movimiento. Entonces vamos a tener aquí nosotros movimiento rectilíneo uniforme, también va a haber movimiento circular y hay otro que se llama movimiento uniformemente acelerado, aunque ese no lo vamos a ver. Entonces la dinámica es la que sigue. Dinámica
Aquí es cuando ya empezamos a estudiar nosotros las fuerzas que producen el movimiento, porque el movimiento siempre lo tiene que causar algo, nunca se va a generar por sí solo. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelantito con las 3 leyes de Newton, que son las que describen las causas. La estática, dice, es la acción de las fuerzas en equilibrio de un sistema. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a, no hay que confundir esta estática con la electrostática. La electrostática es la electricidad estática. Estática básicamente significa que tenemos nosotros un equilibrio. Por ejemplo, aquí vamos al primer ejemplo. Tengo velocidad, tiempo y distancia. Esas son las tres fórmulas, o una fórmula donde nosotros tenemos que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Es la distancia que algo está recorriendo entre en cuánto tiempo se demora para hacer ese recorrido. Por ejemplo, si yo digo que una ambulancia recorre 50 kilómetros y eso lo recorre en una hora, pues yo divido 50 entre 1, entonces estos son 50 kilómetros por cada hora. Y ahí tengo yo velocidad, o también se le puede decir rapidez. Distancia. Ya, en este caso yo tengo una fórmula y aquí es un despeje. Por ejemplo, si yo conozco la velocidad, pero no conozco la distancia, lo que se hace es obtener a partir de esta fórmula una nueva fórmula. Por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer es, conociendo ciertas reglas matemáticas, entendiendo que esta es una igualdad, yo puedo hacer que esta t la puedo retirar de aquí. Esta t que se encuentra dividiendo la puedo mandar hacia el otro lado, pero la tengo que mandar multiplicando. Y es lo que se hizo aquí. Aquí tengo esta otra fórmula. Y después, de aquí mismo, si ahora yo quiero despejar la t, es decir, dejar sola la t, la b, que es la velocidad, que en este caso está multiplicando, la voy a mandar hacia el otro lado también, pero la voy a mandar dividiendo. Entonces aquí tengo yo que a partir de una sola fórmula se pueden obtener diferentes despejes o diferentes tipos de fórmulas. Entonces aquí está cómo se despeja la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, observemos un coche que se desplaza como en la siguiente gráfica. Dice, el coche se desplaza después de un segundo recorre 5 metros. Después de 2 segundos recorre 10 metros. A los 3 segundos 15 y así sucesivamente. Entonces la velocidad instantánea o la velocidad en cada momento se calcula de esta manera. Aquí tengo a un segundo es 5 entre 1, pues es 5 metros por segundo. Acá tengo, en este caso, en el tercer cálculo, cuando llevamos 3 segundos 3 segundos que han transcurrido, se han avanzado 15 metros. Entonces tengo distancia, 15 metros, tiempo, 3 segundos, 15 entre 3, 5 metros por segundo. Ahora, este carro o este vehículo aquí es un ejemplo perfecto de una función constante. ¿Por qué? Porque yo tengo que el tiempo está avanzando, pero las velocidades son iguales. La velocidad es de 5, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto va a dibujarme a mí una línea horizontal. ¿Por qué? Cuando lleva 1 minuto, va a 5 metros por segundo. Cuando lleva 2 segundos, 5 metros por segundo. Entonces, en cada instante, la velocidad no está cambiando. Aquí tengo yo una función constante. Algo que se mantiene igual, que no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, era un ejemplo de función constante. Aquí tengo yo, si un cuerpo se mueve con una velocidad constante y recorre distancias iguales en tiempos iguales, la distancia recorrida será proporcional al tiempo transcurrido. Consideremos un móvil que se lleva una velocidad uniforme de 25 metros por segundo. Si representamos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y las distancias. Aquí tenemos nosotros una representación donde dice que va a 25 metros por segundo. Entonces, se fija, primer segundo lleva 25 metros de recorrido, segundo lleva 50, tercero lleva 75 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, en este caso, vamos a tener nosotros la distancia, va a ser una función lineal, ¿sí?
La velocidad es constante, pero la distancia es una función lineal, porque aquí yo tengo una línea que está en diagonal. Aquí tenemos un ejemplo que dice, ¿cuál será la velocidad de un camión que recorre 1100 kilómetros en 14 horas? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a aplicar la fórmula. Ojo que esto de las fórmulas no es necesario que las sepamos de memoria. Cualquier tipo de problema en el Ceneval que nos vayan a poner, que se requiere algún cálculo, que por lo general si algo de esto va a venir deben ser sencillos porque no deben de consumir mucho tiempo. Debe de explicarnos o debe decirnos alguna fórmula y pues en las respuestas ya está implícito, casi siempre es la más obvia. Entonces velocidad en este caso es distancia entre tiempo. La distancia que recorrió dice 1100 kilómetros, el tiempo de recorrido 14 horas. Cuando hacemos esta división, 1100 entre 14, resultado a 78.57. Vamos a demostrarlo nada más, no es que tengamos dudas del manual, pero únicamente para que veamos cómo funciona. Tenemos nosotros 1100 kilómetros entre 14 horas, y ahí está, 78.57. Entonces, esa es la velocidad a la que se mueve este camión, más o menos, un poquito menos de 80 kilómetros por hora. Muy bien. Aquí tenemos los primeros ejercicios. Estos, voy a resolver ahorita, bueno, les voy a explicar cómo hacer los primeros, y estos ya les quedan a ustedes pendientes para que lo revisen un poquito más con calma, ¿de acuerdo? Tenemos una gráfica. Sin embargo, en esta gráfica, bueno, pues vamos a ver cómo se dibuja la gráfica o qué tiene, ¿de acuerdo? Aquí hay puntos importantes a señalar. Por ejemplo, esta gráfica me representa distancia en metros contra tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hacia arriba son metros y hacia la derecha es tiempo. ¿Tiempo en qué? Tiempo medido en segundos y acá es distancia medida en metros. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, bueno, esta gráfica me dice que a los 2 segundos la distancia se encuentra a 60 metros. Yo me encuentro a 60 metros de donde estoy midiendo. A los 4 segundos me encuentro a 40 metros. A los 6 segundos me encuentro a 20 y a los 8 me encuentro a 0. ¿Qué quiere decir? En este caso, básicamente dice que el objeto o el cuerpo o lo que sea que se esté moviendo, aquí me mencionan que es un carro, esto se está acercando, ¿de acuerdo? Esto se encontraba lejos y viene acercándose hacia el punto de origen. Entonces, entendiendo un poquito esta función, esta gráfica, perdón, vamos a tratar de responder las preguntas que aquí nos marcan, ¿de acuerdo? Dice, la gráfica anterior muestra un carro que parte de un punto situado a cierta distancia del origen. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? Dice, inciso A, el carro parte de un punto 80 metros del origen y va a una velocidad de 10 metros por segundo. Inciso B, se desplaza a 80 metros del origen después de 8 segundos. Aquí, por ejemplo, esta, inciso B, en automático ya la voy a descartar. ¿Por qué? No se desplaza a 80 metros del origen, sino que se está acercando al origen. Entonces, esta de aquí, en automático yo puedo decir que esta de aquí, la inciso B, no es. Luego dice, la velocidad del carro es mayor conforme aumenta el tiempo. No, tampoco. Diga, avanza el tiempo, pero la distancia que está recorriendo, aquí para que las velocidades fueran diferentes, tendría que tener esto una inclinación diferente. Como todo esto es una línea que es completamente recta, las velocidades también van a ser iguales. Entonces, esta también se descarta porque no está modificando su velocidad. Luego dice la velocidad es positiva porque el carro se está acercando al origen. A ver, primero vamos a calcular la velocidad. Como a nosotros nos están preguntando en el inciso A, dice a 80 metros de origen con una velocidad de 10 metros por segundo. Muy bien, entonces vamos a decir aquí de 0 a 2, aquí en 2 segundos recorre 20 metros. De 80 a 60 hay 20 metros y de 0 a 2 son 2 segundos. Entonces yo voy a tener 20 metros entre 2 segundos, 20 entre 2. Esto me va a dar que su velocidad es efectivamente 10 metros por segundo. Ahora aquí me indica que la velocidad es positiva. No.
como se está acercando, en este caso es una pendiente o una curva negativa. Entonces, el inciso correcto en este caso va a ser el A, ¿de acuerdo? El auto parte a 80 metros del origen y va con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos nosotros el inciso A. Sin embargo, de este tipo de problemas pueden hacerme diferentes preguntas, no únicamente una. Entonces, vamos a ver la demás. Número 2 dice, ¿el carro parte de un punto a 80 metros del origen con una velocidad de 20? No. Si vimos que su velocidad era de 10, esta de aquí la podemos automáticamente descartar. Esta es incorrecta. Después de 4 segundos recorrió la mitad de 80 metros. Pues vamos a ver cuánto recorrió. Después de 4 segundos recorrió la mitad de 80 metros, recorrió 40 metros en 4 segundos, eso sí es correcto. Entonces ya la tenemos, esta va a ser el inciso B. Luego dice, ¿la velocidad del carro aumenta? No. Luego la velocidad negativa es porque el carro está acercando al origen. Bueno, el inciso D también podría ser parcialmente correcto, ¿de acuerdo? Aunque vamos a tomar en cuenta, ahí está. La tercera pregunta me dice, ¿el carro parte de un punto a 0 metros? No. El carro parte de 80 metros, es donde se encuentra. Después de 6 segundos recorrió 20 metros, incorrecto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí en este punto, dice, después de 6 segundos recorrió 20 metros, no. Se encuentra a 20 metros del origen, pero recorrió 20, 40, recorrió 60, ¿de acuerdo? Entonces hay que encontrarle esa lógica, ¿de acuerdo? Luego dice, después de 8 segundos recorrió el 100% de su trayecto, pues sí, recorrió el 100% de su trayecto. Entonces, la velocidad del carro a los 2 segundos es de 30, no, ya dijimos que era 10. Entonces, aquí la correcta va a ser, en este caso, tenemos nosotros el inciso C, ¿de acuerdo? Entonces, hay que encontrarle la lógica a las preguntas. La pregunta 4 dice, bueno, más bien sí, pues en el 4 tenemos nosotros las siguientes afirmaciones en donde hay que encontrar la correcta. En 8 segundos se desplaza 0 metros, no. Se desplazó o todo lo que avanzó fueron 80 metros, no se desplaza 0 metros. Dice, en 2 segundos se desplazaron 60 metros, tampoco. Tengo en 2 segundos se desplazó 20 metros. Se encuentra a 60 del origen, pero no se desplazó. Entonces hay que entender eso claramente, ¿de acuerdo? Dice, para desplazarse 30 metros desde el punto de partida deben pasar 3 segundos. Esta sí es correcta. Como cada segundo avanza 10 metros, después de 3 segundos avanzará 30 metros. Para desplazarse 60 metros desde el punto de partida deben pasar 5 segundos. Incorrecto. Ya teníamos la velocidad, con eso ya nos es suficiente. 20 metros lo recorren 6 segundos, no. 70 los recorren 1, no. 20 lo recorren 2, sí. ¿De acuerdo? Esto sí. 70 los recorren 6, no. Entonces, entendiendo un poquito la gráfica, pueden sacarnos de nosotros diferentes preguntas. A mayor velocidad, más tiempo de recorrido, no. Si nosotros vamos más rápido, pues el recorrido va a ser en menos tiempo. A menor velocidad, menos tiempo de recorrido, pues tampoco. Si yo voy más lento, ¿cómo voy a tardarme menos? Tengo que ir a una cierta velocidad. Ahí sería la C, ¿no? La distancia es directamente proporcional al tiempo. Es correcto. Aquí nosotros, mientras más tiempo avancemos, más distancia recorremos. Entonces es correcto. Vamos a tener aquí, nuestra respuesta es inciso C. Entonces siempre hay que leer claramente, porque a veces nomás para no engañarnos con la posible respuesta. Entonces es correcto. La que aquí nos dice inciso C, respuesta correcta, ¿de acuerdo? Muy bien. Dije que la más les iba a explicar la primera y ya les dije las demás. Bueno, aquí sí les doy chance con estas. Ahorita vamos a dar unos segunditos unos minutos para contestarla. Aquí tengo una gráfica en donde dice, muestra la relación entre volumen en litros y el tiempo en minutos. El tiempo tenemos nosotros volumen en litros, tiempo en minutos, que presenta el llenado de una alberca de agua caliente. Creo que es muy poco,
decir. ¿Me permite un minutito? Es que voy a ponerme los audífonos, hay mucho ruido. Está bien, adelante. Y por cierto, llegó Eduardo, ¿verdad? Sí, Ah, pues, disculpe, yo tenía entendido que la clase empezaba a las 9. Perdón. no se preocupe, Eduardo. Bueno, tenemos poco que empezamos de todas maneras porque al parecer no fue el único que se fue con esa idea. Entonces, pero pues no pasa nada. Más para ponerle su asistencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestro. Ok. Muy bien, entonces más vamos esperando unos minutos, unos segundos a que llegue su compañera. Nada más, pues lo único que llevamos visto, vimos un poquito sobre las fórmulas de velocidad, que dice distancia entre tiempo, un poquito sobre la teoría de la mecánica y de lo que viene siendo esto, y habíamos visto un repaso de lo de las funciones. Comentamos brevemente, pero pues no llevamos tanto visto. Nomás sí vamos a tener que darle algo más de celeridad, pues, para que no nos vayamos para que no se nos vaya pues, no nos vayamos a retrasar con el tiempo. Pero sin problemas, nos podemos poner al corriente. Muy bien, muchas gracias. Ok, sí, no. Listo. Muy bien. Ok, aquí esta gráfica tenemos nosotros tiempo en minutos de llenado y volumen en litros. No me gusta el volumen en litros, les voy a decir por qué. Porque una alberca no tiene litros, una alberca se llena con metros cúbicos realmente. Vamos a decir que es una alberca pequeñita o una pecera o algo así. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo que el tiempo, aquí por ejemplo, se fijan, cuando el tiempo es 0, el volumen es aquí de entre 5 y 10. Entre 5 y 10 tenemos que a la mitad, esto van a ser 7.5. Aquí yo tengo 7.5. ¿Qué quiere decir? Que desde antes de que yo empiece a llenar este recipiente, ya tenía agua en el interior, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una función lineal, efectivamente, porque tiene una línea diagonal, pero es una función lineal que no parte del cero. O sea, no todas las funciones lineales tienen que partir obligatoriamente de aquí. Esta está desfasada un poco hacia arriba. Quiere decir que desde el inicio esto ya tenía agua. Y después, vamos a ver, cada segundo que transcurre, aquí, por ejemplo, perdón, cada minuto, aquí después de un minuto, ¿cuánto lo llenamos? De aquí, de esto a este punto, ¿cuánto mide estos dos? Miden 5. Cada minuto se le están llenando 5 litros. Aquí le lleno otros 5 litros, aquí le lleno otros 5 litros y aquí le lleno otros 5 litros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a entender que si esto yo le siguiera agregando más agua, esto seguiría llenándose más, ¿de acuerdo? Entonces, cada minuto, 5 litros, nosotros le estamos agregando. Entonces, con eso, entendiendo esa parte de la gráfica, ya vamos a ver lo que nos están preguntando. Aquí dice, la relación entre volumen y el tiempo es inversa. Ojo, una relación inversa es esto. Si yo tengo una gráfica en la que yo tengo una línea que va así, esta es una relación inversa. Quiere decir que cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye. Una relación inversa sería si en lugar de estar llenando el recipiente, yo lo estuviera vaciando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es incorrecto. Esta es una relación directa porque yo tengo aumenta el tiempo, aumenta el volumen. Aumenta el tiempo, aumenta el volumen. Esta es una proporción o una relación directa. Directa. Entonces, no es inversa. Inciso A, incorrecto. Luego dice, ¿la relación tiempo y volumen es exponencial? Pues no, para nada. ¿Por qué? Recuerden que ya dijimos que la exponencial era cuando el crecimiento se da drásticamente. No hay un crecimiento brusco, no hay un crecimiento drástico. Esto ya sabemos que es lineal, entonces no. ¿Existe la relación cuadrática? Tampoco, no tengo la curvatura característica de las funciones cuadráticas. No tengo la parábola, entonces esta no es función cuadrática. Luego dice, ¿la relación existente entre las variables es lineal? Pues, por supuesto que sí, es lineal, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros en la 7 vamos a tener, la relación es lineal. Vamos a ver la 8. La 8 se las dejo a ustedes. Díganme, ¿qué inciso será? El volumen permanece constante. Dice, después de 4 minutos la alberca se encuentra a 27.5.
aquí ignoren por favor este pequeño detalle. Litros cúbicos, esta es una pequeña aberración. Los litros cúbicos no existen. Son litros, ¿de acuerdo? Entonces, disminuye el volumen conforme se incrementa el tiempo o cada medio minuto aumenta 5 litros el volumen de la alberca. ¿Qué dicen, jóvenes? Inciso A, B, C o D. Yo digo que la D. ¿La D? Ujú. Muy bien, vamos a ver cada minuto. ¿Recuerda cuánto habíamos establecido? Cada minuto, ¿cuánto se está llenando? Por ejemplo, Cinco, ¿no? 5, ¿cierto? Pero ¿qué dice la D? Dice, ¿cada qué? Minuto. ¿Segura? Ah, medio. Ah, no, pues no. ¿Ya ve? Hay que tener mucho cuidado con los detalles. Sí nos podemos ir con la finta, pero si ahí me ponen esa palabrita, que es cada medio minuto, entonces yo ya sé que esta la tengo que descartar. Entonces esta ya sabemos que se descarta. Entonces, ¿cuál otra parece razonable? La B. La B, ¿de acuerdo? Perfecto. Digan, en la B yo puedo ir comparándolas todas, pero aquí la recomendación que yo les doy, váyanse por la lógica. Aquí, por ejemplo, esta automáticamente yo la descarto. ¿Por qué? Dice, ¿el volumen permanece constante? No. Si el volumen fuera constante, yo tendría esta gráfica. Yo tendría una línea horizontal que no está cambiando. Entonces, automáticamente yo esto lo puedo descartar. Después de 4 minutos, esto sin hacer cálculos la puedo ahorita pasar por alto. Y luego aquí dice, disminuye el volumen conforme se incrementa el tiempo. Yo sé que esto no es verdad. El volumen no disminuye, el volumen aumenta. Entonces la descarto. Entonces si tengo descartadas estas tres, automáticamente me queda a mí el inciso B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Dice, después de 4 minutos, vamos a 4 minutos y verificamos. El volumen es también otra forma de hacerlo. Veo la gráfica. Ah, mira, aquí está, 4 minutos, 27.5 litros. Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, inciso B. Muy bien, vamos a la 9. Ay, Dios, no me hagan esto, por favor. Litros cúbicos. Bueno, vamos a ignorar que esta palabra existe, porque son solo litros, ¿de acuerdo? A ver, inciso 9, perdón, número 9, 25. Bueno, aquí en número 9. Díganme, ¿cuál opinan ustedes? ¿Cuál será la correcta? Vamos revisándolas. Yo creo que es la A. La A. Ok. Vamos revisándola. La 9, ¿verdad? Tengo 25 litros, se llenan en 4 minutos. A ver, ¿cuánto se llena por minuto, dijimos nosotros? 5 litros. No. Sí. No, perdón. Ya Entonces, capté. muy No. bien. Cuidadito con el detalle nada más. Entonces es la C. Muy bien. Ok, la A ya sabemos que no puede ser, ¿cierto? Esta es incorrecta. La B dice el volumen es mayor conforme disminuye el tiempo. Pues para empezar, aquí tenemos un pequeño problema de redacción, ¿de acuerdo? El tiempo no puede disminuir. O sea, no puedo yo, o sea, hay gráficas o hay funciones en donde sí podría aplicar. O sea, matemáticamente es correcto. Sin embargo, el tiempo siempre aumenta, ¿de acuerdo? O sea, yo no puedo ir en el tiempo hacia atrás, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Matemáticamente es correcto, físicamente no lo es. Dice, para que se llenen 20 litros deben pasar 2.5 minutos. A ver, pues sí, de hecho, ojo, aquí en este caso la C dice, el volumen decrece conforme disminuye el tiempo, matemáticamente podría ser. Sin embargo, el tiempo en este caso siempre aumenta. Entonces vamos a tener un incremento. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las D? Tengo, para que se llenen 20 litros, deben pasar 2.5 minutos, ¿de acuerdo? Ojo, yo me voy a 2.5 minutos y ¿a cuánto está el volumen? A 20 litros, ¿de acuerdo?
a 20 litros. Entonces, aquí, ojo, va a ser la D. Pero hay un pequeño problema, ¿de acuerdo? Es en cuanto a redacción, porque es para que se llenen, no me termina de convencer, porque debería ser para que se tengan, ¿de acuerdo? Porque si yo tomo en cuenta que ese es el incremento, pues no es eso. Debería ser para que se encuentre a 20 litros o para que estén 20 litros. Entonces, hay mucho cuidado nomás con eso, ¿de acuerdo? Para que no los confunda la redacción. Y la última, dice, en 2 minutos se llenan 30 litros, en 3 minutos 40, en 8, 55 o en 10, 57.5. Aquí vamos y podemos compararlos en la gráfica y vemos cuál de ellos corresponde. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Quién dijo yo? ¿A, B, C o D? Yo creo que puede ser la D. Bien, vamos revisándolos. La pregunta puede parecer medio capciosona, ¿de acuerdo? Pero vamos viendo que no está tan complejo. Aquí simplemente tengo yo que revisar el tiempo y compararlo en la gráfica. En 2 minutos, el volumen se encuentra en cuánto? En 17.5. En 3 minutos se encuentra en 22.5. En 8 minutos, pues no tengo la cantidad, pero dice en 10.57. Yo ya sé que estos dos, inciso A y inciso B, no son. Entonces yo tengo que ver cuál de esos corresponde. Si esto se siguiera llenando, seguiría continuando con la línea de esta manera. Entonces, tenemos que saber o tenemos que ver cuál de ellas es correcta. En este caso, para la de los 8 minutos, aquí yo voy a tener que, por ejemplo, a ver, para 8 minutos, ahora 8 minutos dijimos que se llenaban 5 litros por minuto. Entonces yo voy a tener 5 por 8, me va a dar que yo tendría 40 litros. Esto es lo que se llenó, más los iniciales que eran 7.5, vendrían siendo 47.5. Eso sería para que fuera correcta el inciso C. También es incorrecta. Entonces ya sabemos que va a ser el inciso D, pero nada más para demostrarlo, vamos revisando. Si cada minuto se llenan 5, tengo yo 10 por 5, se llenan 50. Y si inicialmente tengo 7.5, pues son 57.5 litros, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es como nosotros lo podríamos descartar. Entonces, efectivamente, el inciso D va a ser el correcto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces un poquito para que nos demos una idea de lo que nos pueden preguntar en cuanto a interpretaciones de gráficas. Hay que entender qué tipo de gráfica es cada una, cómo vamos a revisarla, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien,
vamos a ver un apartado que es conversión de unidades. Ojo, vamos a verlo un poquito por encimita porque la verdad es un tema que puede ser muy extenso, ¿eh? O sea, realmente dar una clase completa de conversión de unidades, pues en un salón de clases, pues puede llevarse uno una semana de clases completa para revisarlo. ¿Por qué? Pues porque son muchas cosas. Aquí nada más vamos a, ojo, no es importante o más bien, pues lo sería dependiendo de lo que cada quien nos dediquemos, pero no es necesario que nos aprendamos las conversiones, ¿de acuerdo? Conversiones hay muchísimas de unidades. Entonces, ¿a qué se refiere esto de conversiones de unidades? Bueno, resulta que en las mediciones nosotros tenemos que se pueden medir de diferentes maneras. Principalmente sistema internacional y sistema inglés. Por ejemplo, la masa, nosotros la vamos a medir en kilogramos. Aquí tenemos el ejemplo, la mido la masa en kilogramos, pero también la puedo medir en onzas, la puedo medir en libras, la puedo medir en toneladas cortas, en toneladas largas. O sea, hay muchísimas formas de medir una cosa. La temperatura la puedo medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en grados Kelvin, Rankine. La distancia la puedo medir en metros, centímetros, kilómetros, millas, yardas, pies, milímetros. O sea, hay muchas formas de medición. Entonces aquí únicamente nosotros vamos a ver más o menos cómo convertir una a otra, ¿de acuerdo? Aquí hay un tip que les quiero comentar. Bueno, aquí nos marca, dice, para convertir una unidad mayor a una unidad menor se multiplica por su equivalencia. Por ejemplo, dice, ¿cuántos metros son 5.5 kilómetros? Si yo sé que cada kilómetro son 1000 metros, pues 5.5 por 1000. Y ya tengo yo mi resultado, 5500 metros, ¿de acuerdo? Luego aquí me dice, ¿cuántos minutos son 2.4 horas? Si yo sé que cada hora son 60 minutos, multiplico 2.4 por 60, y aquí tengo 144 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo convierto básicamente de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica. Y si yo convierto de una menor a una mayor, se divide. ¿Cuántos kilogramos son? 750 gramos. Si cada kilogramo tiene 1000, 750 entre 1000 y es 0.75. ¿Cuántos metros son? 350 centímetros. Aquí tengo, pues el metro son 100, 350 entre 100, 3.5. Aquí el tip que les quiero yo comentar con respecto a esto es cuando ustedes vean este tipo de preguntas, búsquenle la lógica. Por ejemplo, si yo estoy convirtiendo a metros, si yo tengo centímetros y estoy convirtiendo a metros, yo espero una cantidad mayor o una cantidad menor de lo inicial. Si yo tengo centímetros y esto lo estoy transformando a metros, espero tener más o menos. Necesito convertir mis centímetros a metros. ¿Qué cantidad va a ser mayor? O más bien, ¿espero una cantidad mayor o una menor? ¿Qué dicen? Yo tengo aquí 100 centímetros. Cuando los convierta a metros, ¿qué cantidad obtengo? 1 metro. Entonces, si yo tengo esto y lo estoy convirtiendo a esto de acá, yo voy a esperar siempre que esta cantidad va a ser menor. Entonces, ustedes nada más encuéntrenle la lógica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, no, pues estoy convirtiendo 100 centímetros a metros. Ah, pues me dio 1000. 100 centímetros no pueden ser 1000 metros, ¿de acuerdo? Para que nos demos cuenta, nunca pierdan ustedes de vista el sentido lógico de las cosas. O sea, la lógica. O sea, ¿puede realmente ser esta cantidad eso? ¿Sí o no? Y pues si vemos que no, pues no significa que estamos incorrectos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos unos ejercicios de conversión de unidades. Entonces vamos viendo el primero. Dice, si un metro son 1.93 yardas, 1.093 yardas, ¿lo sacó el Zoom? Bueno, entonces vamos a ver en esos ejercicios. Estos son para conversión de unidades. Dice, si un metro es 1.093 yardas, ¿cuántas yardas son
10 metros. Ojo, aquí, qué inciso les gusta? Hay dos que en automático yo puedo descartar. ¿Cuáles serán? Mm, Los más pequeños, ¿no? No. Es que Ojo, uno de los más No, pequeños. la respuesta es la C. La respuesta es la C, ¿seguro? Yo sí, sí, estoy seguro. Muy bien, vamos viendo. Este de aquí, este número, nada que ver. Este de acá, tampoco. Nada que ver, estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos yo en automático los descarto. Digo, ni este pueden ser. Porque yo tengo entre las relaciones de 10 a, dice, de 10 a 1.093. Sin embargo, ojo, ¿de acuerdo? Ojo con ese detalle. Porque yo tengo que dice, un metro es igual a 1.093 yardas. ¿Cuántas yardas son? Ah, no, sí está bien fácil, entonces tienen razón. Entonces, esta automáticamente, si uno es esto, pues 10 pues es esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, inciso C, 10.93, sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Luego dice, ¿a cuántos metros equivalen 38 pulgadas? Si decimos nosotros que cada pulgada vale 2.5 centímetros. Entonces, tengo una pulgada de 2.5, 38, ¿cuántos metros me darán? es la A. La A, perfecto. 38 por 2.5 nos da 95, ¿cierto? Ujú. Pero como lo estamos convirtiendo a metros, no a centímetros, efectivamente va a ser el inciso A, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos podemos ir con la finta de que de que puede ser, pues me dio 95, pero hay que quitarle siempre en los centímetros a metros, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos días son 6 horas? La C. La C, punto 25, correcto. Si yo tengo que el día, pues tiene 24, pues 6 horas es una cuarta parte de eso, y una cuarta parte es punto 25, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la 4, esta sí necesitamos hacer el cálculo, pero me dice, ¿cuántos segundos son? 2/3 de día. ¿Cómo lo resolveríamos, jóvenes? Pues primero sabemos que son 24 horas, de esas horas cada una tiene 60 y de la hora sacar cuántos segundos tiene para Excelente. sacar todos los números. Pues. Entonces, vámonos a la calculadora para hacerlo de forma más ágil. Yo tengo 2/3 de día, ¿de acuerdo? Entonces usted ya me dio la clave, que cada día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Estos son los segundos que hay en un día, ¿de acuerdo? Ujú. Pero yo quiero 2/3 de día, entonces yo voy a multiplicar esto por 2 y luego lo divido entre 3, que son 2/3, y ya me va a dar mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos que multiplicar por fracciones, primero multiplico por el numerador y luego divido entre el denominador. Entonces, mi total por 2/3 me dio 57,600. Entonces, efectivamente, inciso C. ¿De acuerdo? Muy bien. 10 minutos, ¿cuántas horas son?
¿Cuántos minutos en una hora, jóvenes? ¿Quién dijo yo para la número 5? La B. Muy bien. La B. Sencillo, ¿de acuerdo? Yo tengo 10 minutos, pero esos 10 minutos los quiero convertir a horas. En la hora hay 60 minutos, entonces 10 entre 60.16, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer la 6 y la 5 rápidamente. Tenemos que en la 6 dice un objeto de metal equivale a 453.6 gramos. Ojo, esto, 453 gramos, esto es una libra, ¿de acuerdo? A lo mejor no nos lo explica bien, más bien este objeto equivale a una libra. Luego dice Tere pesa 130 libras, ¿cuántos kilos pesa? Entonces yo tengo que convertir el peso de Tere, que son 130 libras, y esto, que me equivale a una libra, tengo que decir convertir estas libras a kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, vámoslo haciendo en la calculadora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sumo? ¿Qué multiplico? ¿Qué resto? Bueno, 453 por 130, Perfecto, 453.6 por 130. Estos son que los da, gramos por las libras. Y aquí me da 58,000 porque lo tengo en gramos, ¿cierto? Y cuando esto yo lo divido en 1000 por cada kilogramo, inciso B. B. Muy bien. Entonces ya tengo yo la masa de Tere en kilogramos, perdón. Y lo hice a cuántos metros equivalen 200 milímetros. A ojo de buen cubero la podemos sacar esa, ¿no? B. Excelente. Sí, directamente, ¿no? Como es una conversión de 1 a 10 o de 1 a 100, entonces yo directamente descarto que si estoy convirtiendo de 20 o de 200, mi resultado tiene que empezar con 2. Entonces estas las puedo descartar, esta y esta, porque la cifra empieza con 1, con 4 y con 9. Es el inciso B, ¿de acuerdo? Entonces se fijan, conversiones de unidades no está tan complicado. Entonces nada más es cuestión de que si mal no recuerdo, les permiten usar calculadora de bolsillo, ¿no? Para para el Ceneval. Entonces, si tenemos que hacer algún cálculo sencillo, pues lo podemos sacar, sacar rápido, pues con una calculadora muy, muy básica, ¿de acuerdo? Ok, mecánica de sólidos. Ahorita nos queda unos minutos de la reunión, nos quedan 7 minutos. ¿Quién vamos dejándolo aquí de momento para irnos a desayunar? Como hoy empezamos una hora más temprano, pues también para que tengan un poquito más de tiempo. Y ahorita continuamos con lo que viene siendo esta parte, ¿de acuerdo? De la física. Entonces son las 9:30. ¿Les parece si reiniciamos a las 10? Sí. Muy bien. Gracias, jóvenes. Entonces nos regresamos para la siguiente parte a las 10. Aquí los veo, ¿de acuerdo? Y buen provecho. Gracias, maestro. Igualmente. Y gracias. Ujú.